Ya, acá tenemos un servoaccionamiento de marca Baumüller y un servomotor. Lo que vamos a hacer ahora es ver las características del dispositivo de posicionamiento, que es el resolver. Este accionamiento lo tenemos conectado con una fuente de poder aislada y vemos que no está en estado de error. El servoaccionamiento lo tenemos conectado al resolver a través de este cable que va conectado a esto, que es un conmutador. Este conmutador nos permite tomar la señal del resolver, pasarla al accionamiento o, al presionar este botón, redirigir la señal del resolver a un osciloscopio. En este momento estamos monitoreando la señal de carrier, que es la señal que emite el accionamiento para que el resolver pueda funcionar. Vemos que la señal está en 4 kHz, que tenemos una onda de seno completo y ese es su frecuencia. Ahora, adicionalmente tenemos el servoaccionamiento conectado a un computador donde podemos monitorear el posicionamiento angular del resolver. Acá está el computador y ahí está el software, y podemos ver que los grados mecánicos estarían en 359 grados más o menos aprox, que serían los 360 grados, o sea, casi el cero. Ahora, si eso lo contrastamos con la posición que tiene este aparato, podemos ver que tiene unas marquitas que supuestamente deberían indicarnos el cero del resolver, el 0 grado. Ahora, si nosotros nos fijamos, esta es la parte estática y esta es la parte móvil, y están desfasadas 180 grados aproximadamente, casi 180 grados. Esta marca de servomotor es Baumüller, y aparentemente Baumüller identifica sus 0 grados a los 180 grados mecánicos. Ese es un dato a tener en consideración con esta marca de servomotor. A 180 grados mecánicos el software interpreta que es el 0 grado. De hecho, ahora vamos a hacer el ejercicio de llevarlo al 0 mecánico. El 0 mecánico, que es este, y apreciamos que está prácticamente en 180 grados. Vamos a hacer una pausa. Ya, regresamos de nuestra pausa. Tuvimos un pequeño problema con la fuente de poder. Retomamos. Dejamos este aparatito en prácticamente los 180, o sea, el 0 grados mecánico del resolver, que acá ahí lo ajustamos y podemos ver. Vamos a hacerle un zoom. Estaríamos hablando de que está prácticamente en casi los 180 grados. De hecho, ahí estaría 180 grados que se corresponden con los 0 mecánicos. No es tan rápido el foco de la cámara. Entonces ahí lo tenemos. Ahora, obviamente lo que a nosotros nos sirve es el 0 que identifica el accionamiento. Por lo tanto, lo vamos a llevar a los 180 grados mecánicos. Y eso sería prácticamente los 360 grados. Ahí estaríamos. Ya. En este punto, como habíamos visto, tenemos la frecuencia del carrier, que es la señal que se le inyecta al resolver para que funcione, que está a 4 kHz. Y vamos a operar en este momento nuestro conmutador, que nos va a tomar la señal del resolver y en vez de enviarla al accionamiento, la va a enviar al osciloscopio. Accionamos nuestro conmutador. Tenemos esa luz que nos indica que la señal ya no va hacia el accionamiento, sino que se dirige hacia el osciloscopio. Y tenemos que el accionamiento entra en falla, porque claro, ya no está recibiendo la señal del resolver.
Acá en nuestro osciloscopio tenemos al canal 1 conectado a la señal de carrier, y en los canales 3 y 4 tenemos conectada la señal de seno y la señal de coseno respectivamente. Vamos a activar esas ondas, canal 3, canal 4. Perfecto. Como esto está en 180 grados mecánicos, significaría que la señal de coseno se encuentra en su máximo negativo y la señal de seno en 0 grados. Lo que nos dice normalmente el funcionamiento de un resolver es que si esto lo llevamos a 0 grados, cuando el resolver está en 0 grados, deberíamos tener, tal como se indica acá, vamos a verificarlo desactivando las ondas. Vamos a activar la onda de seno, que es canal 3, lo tenemos en su máximo positivo, y la señal de coseno la tenemos en negativo. Vamos a hacer un giro completo y vamos a apreciar cómo eso cambia. Vamos a aumentar un poco la amplitud de estas señales para poder apreciar mejor el efecto. Esto es básicamente un resolver funcionando. Vamos a quitar la señal de carrier para que se aprecie mejor el efecto. Pasamos a llevar un cable en el... Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Tengo que arreglar una conexión. Ya. Ahora tenemos reconfigurada la conexión del accionamiento. Si nos fijamos, la sonda que estaba conectada en la señal de carrier la cambiamos a las bonas del motor. En las bonas del motor acá tenemos respectivamente la fase U, la V y la W. Nosotros conectamos el positivo en U y el negativo en V. Configuramos el osciloscopio obviamente para que soporte la amplitud de voltaje al canal 1. Usamos el atenuador de la sonda. Tenemos que recordar que cuando le damos una rotación de 50 Hz a este motor, tenemos un voltaje aproximado de 250 voltios de corriente alterna. El osciloscopio a su vez está calibrado con el trigger para que sincronice con la sonda 1, y las otras dos señales, la de seno y la de coseno, cambiamos sus amplitudes. Por lo tanto, la señal de seno va a tener una amplitud menor y la de coseno una amplitud mayor. Eso es para que una vez que le demos rotación podamos diferenciar cuál es la onda de seno y cuál es la onda de coseno. Vamos a darle una rotación al sistema con un taladro y vamos a apreciar cuál es la calibración que tiene este motor. Tenemos que recordar que este motor está calibrado, está ajustado, por lo tanto esto nos va a servir como referencia. Vamos a hacer una pausa para hacer la conexión del dispositivo motriz. Ya, retomamos. Al final el problema no fue una conexión suelta en nuestro conmutador, sino que fue en la configuración del osciloscopio. Recordemos que para poder apreciar bien la señal de seno y de coseno debemos usar como trigger la señal del canal 1, que es el carrier. Eso nos permite tener estas frecuencias estables. Como podemos ver, vamos a darle giro al rotor y podemos ver el funcionamiento del encoder. Eso es básicamente lo que hace un encoder cuando lo observamos usando como trigger la señal del carrier. Ambas ondas, tanto la de seno como de coseno, están desfasadas eléctricamente 90 grados, por eso tenemos este efecto. Acá esa diferencia que tienen estas dos ondas respectivamente no se aprecia, dado que estamos usando como trigger el canal 1, que es el carrier. Por eso vemos ambas ondas que están en fase. La verdad es que están desfasadas 90 grados. Vamos a activar nuevamente nuestra señal de carrier, que si nos fijamos no tiene variación.
vamos a quitar la amplitud de la onda de seno y de coseno para hacer la diferencia. Vamos a ampliar un poco más la de carrier para que se note. Y ahí está el funcionamiento de nuestro resolver. Ahora, la característica de control que tienen estos servomotores es que el resolver nos permite determinar la posición angular del rotor del motor, incluso cuando el rotor se encuentra detenido, que es una diferencia técnica bastante considerable si lo consideramos con los primeros servomotores, que ocupaban un sistema que se denominaba sincro, el cual era básicamente un generador trifásico que tenían acá atrás, y obviamente eso te enviaba una frecuencia que al minuto en que iniciaba la rotación del motor permitía determinar a través de cálculo electrónico la posición del rotor. Eso ya no es necesario. El accionamiento puede empezar a comandar el servomotor prácticamente desde cero con el rotor detenido, ya que el accionamiento conoce la posición del rotor de forma exacta, y a través de la frecuencia que emite la señal de seno y la de coseno es capaz de determinar también la velocidad a la cual está rotando el servomotor, que es una característica bastante importante. Ahora, ¿cuál es el principal problema que tenemos con los servomotores? Los servomotores tienen obviamente este aparato que se denomina resolver, que permite informarle al accionamiento cuál es la posición angular del rotor. El problema es que cuando uno de estos motores normalmente se quema, lo que hacen las personas que lo van a rebobinar, desarman completamente el motor y desconectan el resolver. Al desconectar el resolver, esto internamente no tiene una chaveta o algo que lo coloque en una posición única. El inductor, que es la parte principal, la parte central del resolver, tú lo desmontas del eje y puedes colocarlo en cualquier posición arbitrariamente. Ahora, ¿qué significa eso? Que el 0 grados que indica el resolver no va a coincidir con la posición angular de los polos magnéticos. Recordemos que los servomotores tienen un rotor que tiene imanes permanentes. En este caso, este motor tiene 3 pares de polos, lo que significa que tiene 3 pares de polos dispuestos a 120 grados cada uno en el rotor, que son imanes permanentes. Y el 0 de este resolver está dispuesto a un grado específico de esos campos magnéticos o de esos polos que tiene el rotor. Entonces, cuando tú desarmas uno de estos motores y lo vuelves a armar, si no dejas el 0 del resolver ubicado exactamente en el ángulo del campo que tenía el rotor, el accionamiento va a tener una posición angular errónea del rotor. Por lo tanto, cuando module la corriente trifásica, porque es una corriente modulada, para obtener control sobre el servomotor, la respuesta va a ser errática. Esto es una vibración severa, un giro acelerado, o simplemente no va a funcionar. En algunos casos también se puede dar el hecho de que la marcha va a ser inversa. Sin embargo, vas a tener consumos de corrientes que no corresponden, que van a salir de los márgenes, y el funcionamiento del servo ya no va a ser exacto, no va a ser preciso, ya que el accionamiento no va a conocer la posición angular exacta de los polos magnéticos del rotor. Por lo tanto, no va a poder modular el giro. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a inducirle giro a este servomotor con un taladro. Y obviamente, como tenemos un rotor con imanes permanentes y alrededor tenemos una jaula de ardilla común y corriente, lo que vamos a obtener es corriente trifásica generada en las bonas de conexión del motor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar el canal 1 del osciloscopio y lo vamos a pasar a monitorear la primera fase. Sería esto la fase U. Vamos a monitorear esa fase, y esa fase la vamos a usar para comparar la salida del resolver. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer las conexiones, luego lo explicamos.